Nos corresponde meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 24 en adelante. San Mateo, San Mateo, ...14, 24 en adelante. Vamos a comernos este caramelo del Evangelio de hoy. La barca, entre tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban duramente. Del 24, léalo entonces el 23. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. Comience desde el 22. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Ahí, deténgase. ¿Sí lo observan? Al Dios Todopoderoso que está al lado de ellos en el momento de prueba, ellos piensan que es un... ¿Sabe qué significa fantasma en castellano? Algo que no es real. Dios, en el momento de la prueba: ¿dónde estás, Señor? No te veo, no eres real, no existe. ¿Por qué me dejó pasar por esto? ¿Qué está pensando? Que es un fantasma. No lo veo por ningún lado. Es pura mentira, mi Dios. ¿Es un fantasma? ¿Solo es una idea? ¿Dios es una idea? ¿O realmente Él existe? Pues los apóstoles en el momento de la prueba pensaron que era solo una idea, que no existía de verdad, que no era el Todopoderoso. Y después se lo va a reclamar, hombres de poca fe. Porque en la prueba pareciera que Dios está como un fantasma. No existe, es pura mentira. Y por el miedo se pusieron a gritar. Claro está, como creen que Dios no existe, se sienten solos. Y al sentirse solos, ¿qué los invade? El miedo. Y como tienen miedo, comienzan a gritar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué? Dios no existe. Comienzan a gritar. ¿No han escuchado ustedes a esa gente? Sí. Y se llaman cristianos, y se llaman católicos. ¿Por qué mi hijo cayó en estos malos caminos? ¿Por qué mi esposo me montó cacho? ¿Por qué mi esposa se fue con otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no encuentran por qué. Y deciden apartarse de Dios porque Dios es un fantasma. Ahora escuche, siga. Enseguida Jesús les dijo. Oiga, entonces aquí viene la invitación a que tengamos fe, a que confiemos en Él. Enseguida Jesús les dijo: ánimo. Ánimo. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que dice Jesús, ánimo. Eres cristiano, eres hijo de Dios, eres hombre de fe, no se dejes derrotar. Ánimo en la adversidad, en la dificultad. Ánimo. El cristiano en medio de las dificultades debe andar con entusiasmo. Sabe que su Padre es Dios. No tiene miedo. Está confiado en el Señor. Ánimo. Siga. No teman. No tema. No tema. ¿Y cómo les invita a no tener miedo? Escuche. Que soy yo. Ahí está. ¿Cuándo se nos acaba el miedo? Cuando tomamos conciencia que Jesús no es un fantasma, que es real. Entonces, ¿para dónde se va el miedo? Afuera. Pero mientras que usted no tenga conciencia que Jesús es real, que nuestro Dios está con nosotros y es el Todopoderoso, entonces el miedo va a hacer estragos en tu vida. Por eso es necesario, ¿se acuerdan que Jesús invitó allá en Juan 4, capítulo 4, versículo 23 en adelante? Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Porque usted y yo tenemos que en espíritu centrarnos, ojalá, voy a decir una barbaridad, pero esto es lo que tiene que hacer. Ojalá 1 hora al día donde usted se centre en oración con los ojos cerrados, haciendo el ejercicio de creer que Dios no es un fantasma, que Dios es real, que está aquí conmigo, que me acompaña, y entonces todos los miedos se van yendo y voy agarrando confianza. No tengan miedo, ten ánimo, soy yo. Y cuando salgo de la oración, ¿quién contra mí? ¿Quién? Que se me salga, el mismo Satanás que me salga a ver. Porque ya confié en el Señor, ya las pruebas a Dios, ya las dificultades a mí no me importan, no me hacen ni coco. Pero ¿cuál es el problema? Que usted y yo no hemos meditado en esta frase. Ánimo, no tengan miedo, soy yo. Todavía para ustedes y para mí, Dios es una idea, es un fantasma. Todavía no lo hemos experimentado como cosa propia. Todavía no hemos dicho lo de San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O lo que dice San Pablo, soy templo vivo del Espíritu Santo que habita en mí. Hasta que no tomemos conciencia de eso, vamos a seguir con miedo. Yo tuve esa experiencia seguro. La primera vez que me tocó debatir en público yo nunca había debatido con los pastores y me preparé, y cuando fui a debatir con los pastores por primera vez, era con 10 pastores en un público, más de 500 personas, y me dijo el hombre que me había invitado, adelante varón, usted venga, me había invitado para un culto. A mí me gusta que los protestantes me inviten al culto. Me he invitado para un culto y era la primera vez que yo hablaba con pastores evangélicos, la primera vez, y yo pensaba que ellos sabían la Biblia de memoria, que ellos sabían muchísimo, yo estaba asustadísimo. Y cuando yo comencé a caminar, yo iba temblando así, iba como el pollo que fumó droga, no sentía patas, no sentía pico, no sentía nada. Y cuando de repente yo llego allá y me temblaba, agarré el micrófono, me temblaba así. Y le dije a la gente, cierre los ojos, vamos a orar. Mentira, para que no me vieran temblar. Y llegué y comencé a orar. Y a medida que fui orando, sentí que Dios estaba ahí, que no era un fantasma, que estaba conmigo. Y cuando ya sentí la fuercita, le dije, ahora sí, vamos a orar, pastores. Salgan para acá, vamos a hablar. Y de ahí en adelante, el que quiera hablar conmigo, lo atiendo. Porque sé que Dios no es un fantasma, que Él está conmigo, que Él me acompaña, que Él me ayuda. Y no me ha fallado, y no me fallará. ¿Cuándo vamos a tomar conciencia que Él no es un fantasma? ¡Soy yo! ¿Cuándo vas a sentir que este Dios está contigo, que te acompaña, que es tu amigo, que es tu Padre, que te ama, que es todopoderoso? ¿Cuándo? Dale. Pedro contestó. Escuche, Pedro contestó. Señor, si eres tú. Ahí deténgase. ¿Se da cuenta que el vagabundo del Pedro todavía no estaba convencido que era él? Mire, ya Pedro comenzó a creer. Mire, primero lo vio como un fantasma, pero el Pedro ya comenzó. Ese es el paso de la fe. Cuando usted entra en meditación, en reflexión, cuando usted entra en oración, usted comienza como Pedro. Parece que sí es él, parece que sí está aquí, parece que sí. Señor, si eres tú, todavía no tiene fe Pedro, todavía no tiene la fe firme. Si tuviera fe firme, es el Señor. Al final lo van a escuchar cuando dicen, verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente, al final lo van a reconocer cuando ya, ahora sí tienen fe. Bueno, todavía no tienen fe. Señor, si eres tú, ya está en la mitad. Por un lado piensa que es un fantasma y por otro lado piensa que realmente Dios no lo ha abandonado, que como que sí está con él. Pero Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Mándeme a caminar sobre las aguas. Y ese mándeme a caminar sobre las aguas significa, no me importa las olas grandes que hunden el barco. No me importa el viento que está en contra mía. No me importa. Si el Señor, si realmente es el Señor, yo puedo caminar tranquilo como en tierra firme a pesar de las dificultades. Por un instante le dio esa fe a Pedro. Por un instante.
¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ven. Y ese Jesús le dijo, ven, significa, comienza pues a confiar en mí. Lánzate, dale, usted puede, dale. ¿Cuándo vas a confiar en mí? Ven, arriésgate. Como cuando el papá le dice al niño, el papá pone al niño en lo alto, aquí, y el papá está allá. Y le dice, tírese. Y se lanza. Así le dice Jesús, ven, confía en mí. Yo no soy un fantasma, ven. ¿Qué pasó? Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Esa chispita de fe le permitió caminar un momentico. ¿Por qué un momentico? Porque tenía poquita fe. Un momentico comenzó a caminar sobre las aguas. Por eso Jesús le dice, después le va a reclamar, ¿se acuerdan la palabra? Hombre de poca. Poca. Cuando se le acabó se hundió. Era poca. Si eres tú. ¿Cuándo hubiese sido mucha? Cuando dice, es el Señor, no lo dudas, es el Señor, Él está conmigo, no importa. Comenzó a caminar, dale. Sobre las aguas en dirección a Jesús. ¿En dirección a quién? Jesús. Ahí está el secreto. Mi fe se mantiene viva. Hermanos queridos, escuche el secreto. Mi fe se mantiene viva cuando yo centro la mirada en Jesús. Pedro comenzó a caminar y tenía la mirada puesta en Jesús. Ahí caminó sobre las aguas. Observe cuando quita la mirada de Jesús y la pone en la tormenta, en las olas y en el viento. Ponga cuidado. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Quitó la mirada en Jesús y puso la mirada en el viento fuerte y comenzó a hundirse. Cuando quites la mirada del Dios Todopoderoso, que no es un fantasma, que es real, comienzas a hundirte. Cuando mires más al problema en vez de mirar a Dios, ¿por qué quedas mirando el problema tanto? ¿Por qué no miras a Dios? Veré que es un problema muy grande, para Dios no hay nada imposible. No tiene solución, para Dios sí tiene solución. Tranquilo. Quien cree en Dios, hasta para la muerte tiene solución. Porque se prepara para morir y se va para el cielo. Siga. Entonces gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ahora no dice, ¿se da cuenta que vuelve a recuperar la fe? Ahora sí cree que es el Señor, ya obligadito. Señor, sálvame. Al decir Señor ya lo reconoce, ya no dice si eres tú, sino ya está seguro. Señor, sálvame. Y Jesús lo salva, porque vuelve a tomar la fe, vuelve a recuperar la fe, se vuelve a dar cuenta que es el Señor. Observe que Pedro va en un proceso de fe. Siga. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, no es un fantasma, es real, lo agarró. Y eso es lo que Él quiere que usted y yo experimentemos, que Él está con nosotros, que Él nos da la mano. Dale. Hombre de poca fe. Y reclama, hombre de poca fe. A ver, ¿no le parece una injusticia a Jesús? ¿No le parece una injusticia lo que Jesús está haciendo? ¿Cómo que hombre de poca fe, Señor? ¿No ve las olas? ¿No ve el viento que viene en contra? ¿Cómo que poca fe? Diría Pedro, yo más bien tuve mucha fe. Es que Jesús sabe y quiere enseñarnos, este es el mensaje, que la fe no es para el momento en que todo está en calma. No, para ahí no es la fe. Que la fe se hace necesaria cuando vienen las tormentas, cuando viene la prueba. Ahí es donde se tiene que mantener la fe, porque está pasando por la prueba y usted tiene que aceptarla, tiene que vivirla y decir, voy sin saber nada, voy a tientas. La fe, ¿sabe qué es la fe? La fe es esa viejita ciega que un día un hombre gritaba porque se perdió en la montaña, auxilio, auxilio, ¿hay alguien por ahí que me ayude? Nadie. Al fin escuchó unos pasos que venía alguien y pensando que era un tigre asustado o teniendo esperanza de que fuera alguien que lo pudiese ayudar, y se quedó mirando y era una viejita. Y cuando él dice, auxilio, ¿alguien me puede ayudar? La viejita le dice, aquí estoy, mijito, para ayudarlo. Uy, gracias a Dios, gracias. Corrió, le dio un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo a la viejita, emocionado. Y después que le dice, sácame de ahí,
viejita le dice, claro que sí, y la suelta, se queda viéndole a los ojos, y la viejita era ciega. Era ciega. Y le dice, hijo mío, dame la mano que te voy a sacar de aquí. No le quedaba otra opción, o salgo o no salgo. Pero ¿qué me va a sacar a esta viejita ciega? Esa es la fe. La fe es esa viejita ciega que en el momento en que usted ve que no hay solución, no hay alternativa, usted dice, esta viejita ciega me va a sacar. Yo confío, me lanzo, no queda otra alternativa, para allá voy, confío en el Señor. Esa es la fe. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Oye, no se le olvide esta frase, hombre de poca fe. O poca fe. Y usted verá que se lo está reclamando a los discípulos, ¿verdad que sí? A los apóstoles, se le está reclamando. No se lo olvide porque se lo voy a preguntar de nuevo. Dale. ¿Por qué has vacilado? Ahí está la poca fe. Jesús no quiere que vacile. ¿Por qué vacilaron? Porque pensaban que era un fantasma. ¿Por qué la fe de ustedes y mía ha vacilado? Porque ustedes y yo no creemos realmente en el Jesús Todopoderoso. Aquí cortico. Yo le voy a decir, yo pasé por ahí. A mí también, no crea que yo no he pasado por esas pruebas. Yo estudiaba en el seminario y había un profesor, era muy sabio, un profesor muy inteligente, daba unas clases muy buenas, pero era muy malo. Malo. Cuando agarraba con un seminarista decía, este seminarista no se me ordena, y no se ordena, y tenía que irse, y no se ordena, y listo. Y los padres no podían hacer nada porque necesitaban un doctor, y él era doctor. No podían hacer nada. Y un día, pues, la agarró conmigo. Usted sabe, yo soy campesino del campo, dijo uno, ¿verdad? Yo soy campesino del campo y allá no había televisión. El fútbol, el mundial de fútbol. Y yo, ¿qué sabía yo de fútbol si yo no miraba televisión? Y entonces llega y dice, alumno, viendo a mí, alumno, ¿quién fue el que metió el gol hoy? ¿Cuál fue el jugador de Brasil que metió el gol? Alumno, ¿con quién jugó Brasil hoy? Alumno, tiene 0-1, mientras todo el mundo anda en avión, usted anda en carretilla. De ahora en adelante no me pasa la materia, usted va a estar raspado. Mejor lárguese, sáquese del seminario, usted no me pasa, usted no se ordena, vete. Y eso, y comenzó y me insultó. Y cuando me estaba insultando, me volteó a mirar y yo estaba riéndome. Dijo, el alumno se está burlando del maestro, yo me largo de aquí. Salió y se fue. Los muchachos dijeron, Toro lo va a votar, él nos daba 3 materias. Y de paso le habían dicho que tenía que darnos la tesis de filosofía, él era el de la tesis. Pero ¿usted qué? Usted se tiene que ir, usted no puede, usted se va. Y yo decía entre mí, él no es Dios, él no es Dios. Y cuando él me insultaba, yo decía, yo soy hijo de Dios y él es un mortal igual que yo. Él un día se va a morir, a él lo ponen en un ataúd, en un hueco, y a mí me ponen en otro hueco y los dos vamos a oler a picho después de 4 días. Él no es más que yo. Y por eso me daba risa. Y yo me iba al Santísimo y le decía, Señor, mira este hombre, yo no entiendo nada, pero este hombre no sé por qué lo agarró contra mí, ayúdame. Y los chamos me decían, vete Toro, vete. El primer examen 0-1. Él no, cuando miraba era yo, ni examinaba 0-1. El otro 0-1. Y así 0-1. Y cuando yo estábamos terminando, pues 0-1 en todas las materias. Y los chamos me decían, vete Toro, nadie te va a defender. Yo decía, yo tengo a alguien que me defiende. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. ¿Quieren saber su nombre? Eso se llama. Y yo decía, yo sé que él me va a ayudar. Y yo decía, Señor, yo confío en ti. Tú eres más grande que mi profesor. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero yo sé que yo paso. Llegamos al examen final, ya raspado, todo raspado, y él se atreve a hacer un examen final, y él nunca corregía exámenes. Él decía, Julano tiene tanto, Julano tiene tanto, Julano tiene... Y usted era uno. Y yo estudiaba, y yo ese día, yo estudié mucho, y le respondí el examen. Y los muchachos, como sabían que él no respondía exámenes, no corregía exámenes, él lavaba el carro y ponía, para secar los pies, los exámenes de los muchachos ahí. Y él no corregía exámenes.
Y ese día él lavó el carro, puso allí el examen final ya, final, puso allí los exámenes y me quedó mirando que en una hoja había un burro, dibujaba un burro. Y agarró, y resulta que un chamo, como sabía que él no corregía exámenes, le echó un cuento de un burro y le dibujó el burro. Y el otro miró el otro examen, había un carro, el otro le echó un chiste y le dibujó un carro, y todos los chamos se burlaban de él, y le colocaban. El único que le había hecho el examen bien era yo. Ese hombre llegó furioso, no quiso entrar al salón, mandó a salir allá a la parte de la biblioteca, manden al curso tal. Fue llamando a uno por uno, salían llorando los muchachos. Y yo era el último, si lloraban los otros, ahora yo. Cuando llegué, entré, el hombre estaba así, cabizbajo. Me dijo, alumno, no soy digno de mirarle a los ojos. Alumno, me he equivocado. Perdóname, alumno. Te traté mal todo el tiempo y te iba a raspar, alumno. Y para vergüenza mía, el único que me respondió el examen fue usted. Alumno, venga y te muestro los sinvergüenzas de tus compañeros. Y me mostró todo. Y yo entre mí yo no aguantaba la risa, yo me reía, pero no podía reírme delante de él. Y me dijo, alumno, el único que me respondió fue usted. ¿Qué cachetada más grande he recibido? Y llegó y me dijo, lo que saque en este examen tendrá en todas las materias. Saqué 18, en todas las materias 18. Y tenía la defensa de la tesis la otra semana. Y aquí era la defensa de la tesis, 4 doctores allá, más el público. Y dice, bueno, yo expuse en 5 minutos que me dieron y le tocaba a él, a los doctores hacerme preguntas. Y viene un doctor que venía de Roma recién graduado y llega y me dice, me hace una pregunta, yo no entendí la pregunta, mucho menos la respuesta. Y me quedé perdido. Y cuando el hombre vio que yo me quedé perdido, se levantó y dijo, esa pregunta no la responde el alumno, la responde el maestro. La respuesta es esta. Siente, alumno, usted no tiene más preguntas. Y me salvó la patria. Y me gradué. Mire, ya soy cura. Dios es grande y poderoso. Yo sabía que Él me iba a defender, pero pasé como 3 meses, creo que eran 3 meses en el semestre o 6 meses, yo no sé cuánto era. Bueno, sufriendo. Y a los pies del Señor, yo sé que tú puedes, no sé cómo va a ser. A última instancia se morirá de un infarto, pero yo sé que tú puedes. Subieron a la barca y cesó el viento. Subieron a la barca y cesó el viento. Se acabó el problema, dale. Y los que estaban en la barca se postraron ante él. Ahora sí. Primero lo miran como un fantasma. Pedro como que es él y como que no es. Señor, si eres tú. Ahora cuando ya ve que la cosa, y ya pasó la tormenta, ya está la calma, ahora sí, ¿se dan cuenta? Que es el Señor. Lo curioso, ¿sabe qué es lo curioso? Que observen que hay un momentico, es un momentico donde pasa todo esto. Y ya, después de la tempestad viene, de ahí viene la frase esa. Es el Señor, siga. Diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora sí tienen fe. ¿Cuándo una persona tiene fe? Cuando reconoce que verdaderamente es el Señor, que no es un fantasma. Que no es si sí o si no, que es Él y punto. Ahora sí tiene fe. ¿Y saben por qué dije que Jesús le reclamó hombres de poca fe? A mí me llama la atención. Le voy a mostrar algunas citas sobre la fe. ¿Cómo nosotros debemos tener fe según el Evangelio? Vamos a San Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. San Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Para que ustedes vean que Jesús le está pidiendo a los apóstoles que deben tener una fe firme, y cuando encuentra una fe firme, Él hace milagros, y usted y yo podemos ver la gloria del Señor cuando tenemos una fe firme. Ponga cuidado. Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó. Un leproso. Miremos al leproso. Un leproso se acercó. Se arrodilló delante de él. Y se arrodilló delante de él. Ya comenzó a reconocerlo como Dios. Se arrodilló delante de él. Y le dijo, paren la oreja para que se den cuenta que es tener fe. Señor, lo reconoce, no me empuje, lo reconoce como Señor. Aquellos no lo reconocieron, sino pensaban que era
Este sí lo reconoce como Señor. Señor, Si tú quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. puedes limpiarme. ¿Se da cuenta lo que es un hombre de fe? Un hombre de fe no duda. Y dice, si tú quieres, eres el Todopoderoso. No te puedo obligar porque tú eres Dios y yo no te puedo obligar. Pero si tú quieres, puedes sanarme. ¿Qué hombre para tener fe? Jesús no le dijo hombre de poca fe. No. Ahí usted verá que Jesús le responde. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Queda limpio. ¡Ay, qué emoción! Sí, Dios quiere sanarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte. Sí quiere, pero lo que necesita es que usted reconozca que Él no es un fantasma, que Él es el Señor. Y que lo que quiere, lo hace. Si quiere, puedes curarme. Pues quiero. Uy, ¿cuándo llegaremos allá, no? A ver si comenzamos a partir de hoy a hacer el ejercicio. Pero ese ejercicio de la fe se tiene que ir haciendo poco a poco, porque a caminar se aprende caminando, como a nadar se aprende nadando, y a creer se aprende creyendo. Hay que dar pasos de fe. Sencillo, pero hay que darlos. Otro hombre de fe. Ahora, pase al capítulo 9, versículo 18. Un hombre de fe y una mujer de fe. Y vamos, porque pone un hombre y pone una mujer, para que no digan que solamente los hombres tienen fe, pero las mujeres también. A ver, ¿cómo es un hombre de fe y cómo una mujer de fe? Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir. Pregunto, ¿hay solución? ¿Humanamente? No, todo está perdido. Aquí ya no se puede hacer nada. Mi hija acaba de morir. Pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Ay, qué fe más grande! Ya murió. Observe el concepto que tiene este hombre, que de paso no es discípulo. Observe que el primero no era discípulo, era un leproso, ¿no? O un ciego, yo no me acuerdo qué era, un leproso. Bueno, en este momento es un ¿qué? Jefe de los judíos. Un jefe de los judíos. Tampoco es cristiano, tampoco es creyente, muérgano, pero se acerca a Jesús y le dice, aquel no era creyente, le dice, a pesar de que no era discípulo, no era apóstol, le dice, si quiere puede curarme. Tenía un concepto que tenía que existir alguien poderoso, y si él era, pues tenía que ser él. Y aquí le dice, mi hija acaba de morir, pero eso para usted no es problema, eso es como comerse un caramelo. Eso es tener fe. Yo tengo un Dios, ese Dios lo puede todo, y todo es todo. Entonces yo confío en Él. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Claro, al ver la fe de ese hombre, no se negó. Jesús no se niega cuando nosotros tenemos fe. Dale. Mientras iba de camino, Aparece una mujer, ¿por qué? una mujer que desde hacía 12 años Esa puede ser usted, esa mujer, no por la enfermedad, sino porque es femenina. Una mujer se le acercó, que padecía hemorragias, se acercó por detrás escuche, se acercó por detrás. y tocó el fleco de su manto. ¿Y qué se decía? Ponga cuidado lo que es fe, ¿qué se decía ella? Pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. ¿Ven lo que es fe? Fe es saber delante de quién estoy. Fe es confiar en ese ser que yo no soy nada delante de él, dijo el Padre, cuando me postré sentí que era indigno de estar ahí, ciertamente. Él es el poderoso, Él es el eterno. Cuando yo reconozca mi miseria, mi pequeñez, mis limitaciones, pero comprenda la grandeza, el poderío de Él, entonces yo soy feliz. Entonces yo veo la gloria de Dios y vivo mi fe a plenitud. ¿Cuándo la voy a vivir? Cuando yo tenga tiempo para reflexionar, cuando yo tenga tiempo para sentarme a contemplar la grandeza, el poderío de mi Padre Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, solo con el poder de su palabra. ¿Habrá alguien más poderoso que Él? ¡Qué bárbaro!
Versículo 23. Otro hombre. Versículo 23. Sí, de ahí mismo. Al llegar Jesús a la casa del jefe, Versículo 23, ¿no? vio a los flautistas y el alboroto de la gente. No, 9, no, perdón, 27, versículo 27, 27. Ahí mismo, mamita, ahí mismo, pero el versículo 27. Otro hombre, y observe que están seguiditos, mire, observe que están seguiditos, ¿no? Versículo 9, capítulo 9, versículo 27. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban. Dos ciegos, ahora ya no es un leproso, ya no es un... ahora dos ciegos que gritaban. Hijo de David, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ese es usted, ese soy yo. Ten compasión de nosotros. Dale. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó. Escuche la pregunta que hoy te hace Dios a ti y que tienes que responder para ver si tiene fe o no tiene fe. Dale. ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Esa es la gran pregunta. ¿Crees que tu Dios no es un fantasma, que es todopoderoso y que puede hacer eso? Contestaron, sí, Señor. Sí, Señor. Y entonces Jesús lo sanó, porque creían que podía ser. Ustedes y yo estamos creyendo en un Dios chiquitico. Ese Dios chiquitico no puede sanarlo de una enfermedad. Ese Dios chiquitico no puede ayudarle en su problema. Por eso usted se siente ahogado. Pero si usted creyera en ese Dios de estos leprosos, sí, Señor, yo creo que tú puedes, vería la gloria del Señor. Porque recuerde que Jesús siempre va a decir, y creo que lo dice, siga a ver, sí creo que lo dice aquí. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así, tal como han creído. Uy, casi me como ese pedacito. Mire, Jesús le dijo, que le suceda como has creído. ¿Qué tal que eso sinvergüenza hubiese sido de mentira? No se cura. Si Jesús te llega a decir a ti que te suceda como has creído, no pasa nada. ¿Por qué no crees nada? Ahora, observe, un paralítico, un jefe de la sinagoga, una mujer cananea era, ¿no? Yo no estaba con todo eso, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Cananea? Y dos leprosos. Y estos se acercan a él con una fe firme, sólida. Ahora, ya ustedes escucharon los apóstoles, qué cosa curiosa, ¿no? Los apóstoles eran los que tenían que acercarse así. Y estos vagabundos son los que dicen, es un fantasma. Pero otra, Mateo 8, 23. Mateo 8, 23, otra. Ahora vamos a encontrar a Jesús con los apóstoles de nuevo. Parecida a la que leíamos ese rato. A ver, 8, 23. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Otra vez en la barca y los discípulos lo siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta. Una tormenta bien violenta. En el lago. En el agua. Con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Pero él dormía. Estaba ahí, pero dormía. Cuando eso usted no lo encuentra por ningún lado. ¿A dónde estará? Está dormido. Dale. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo. Le despertaron diciendo. Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Estamos perdidos. Sálvanos. Dale. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes. Qué miedosos son ustedes. ¿Cómo que qué miedosos? ¿Quién no va a tener miedo ahí? Pues Jesús quiere que esté tan rapidito. Regálame aunque sea 10 minuticos más porque me falta hablar un segundo de María, la de la fe. Ajá, ¿qué miedosos son ustedes? Qué poca fe tienen. Qué poca fe tienen. Qué reclamo nos hace el Señor. Qué poca fe tienen. Entonces, parece increíble. Los apóstoles 2 veces le vienen a reclamar. Qué poca fe tienen. Observe que cuando Jesús hace milagro, ¿por qué? Porque cuando Jesús le hace milagro a los que no lo conocen para que comiencen a creerlo. Pero los que ya vamos caminando en el Señor, ya Jesús no quiere fe de milagros. No, Señor, no, Señor. Jesús quiere una fe que no sea de milagros así, sino que sea una fe que se demuestre en las dificultades, en las pruebas, en los momentos difíciles, en las tormentas, en los vientos en contra, pero va para adelante aunque no vea ningún milagro.
Y ahora, en contraposición a estos hombres de poca fe, le voy a colocar donde dice la Biblia, hombre de mucha fe. Jamás había encontrado a alguien que tenga una fe como la tuya. A ver, para no leerlo todo, Mateo capítulo 8, versículo 8 en adelante. Ustedes van a saber ese. ¿Se acuerda del soldado romano que le dice, mi hijo está enfermo? Y Jesús le dice, voy a sanarlo. Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra y mi siervo quedará. ¿Se acuerdan con eso? ¿O no estaban cuando eso? ¿Sí estaban? Bueno. Entonces, escuche cómo dice. A ver, dale. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi... Centre la atención en esto. Di nomás una palabra. Y mi sirviente sanará. Siga. Pues yo, que no soy más que un capitán. La fe. Miren la fe de este hombre. Yo, que soy más un soldado romano. Diga. Tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Escuche, Jesús se quedó admirado al oír esto. Y dijo a los que le seguían. Cosa que no encontró en los discípulos. Pongan cuidado. Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. No había encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Quieren saber cuál es la fe más pequeñita? Aquellos tontos que andan pensando que Dios es un fantasma, que Dios no existe, o que Dios está muy lejos de ellos, o que Dios no es real, que es una idea. Ustedes tienen la fe chiquitica. ¿Saben quién tiene una fe chiquitica? Aquel que no es capaz de perdonar. ¿Saben qué? Todo eso. Pero ¿saben quién es el que tiene una fe muy grande? El que cree en la palabra de Dios. Solo di una palabra. He ahí la fe. Entonces, hermanos, si quieren tener una fe grande, crean en la palabra del Señor. Por eso San Marcos capítulo 1, versículo 15, léamelo por favor, San Marcos capítulo 1, versículo 15, viene a decirnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la verdadera conversión, cuál es la verdadera fe que usted y yo debemos tener. ¿Fe en qué? ¿En quién? Ayer leíamos que debemos creer es en Él y no en otro. Dale, San Marcos capítulo, como no la va a encontrar rápido, dice San Marcos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la fe más grande que usted pueda tener, el día en que usted crea en el Evangelio. Como aquel hombre, di una palabra y mi siervo quedará curado. Jamás había encontrado una fe tan grande como esa. ¿Quieren tener una fe más grande? Vean, conviértanse. ¿Qué significa conviértanse? Crean el Evangelio. Que hasta hoy usted no ha leído la Biblia y no le ha creído a Dios en su palabra. Convertirse significa saca su forma de pensar, introduzca la forma de pensar de Dios. Y lo que Dios diga en su palabra, así será. Gústele a usted o no le guste, duélale o no le duela. Hágalo y verá que eres un hombre de una fe más grande que no puede encontrar más nadie. Y el ejemplo es de María, la Virgen. ¿Se acuerda? A San Lucas capítulo 1 versículo 45. A ver, ¿cómo lo dice entonces San Lucas 1, 45? Cuando se alaba a María, se le va a decir que ella es dichosa. ¿Por qué es dichosa? Porque ha creído. ¿Qué? Porque ha creído en la palabra. Porque ha creído que se... A ver, léalo usted, muchacha. Dichosa tú. Dichosa tú. Ese dichoso es para usted. Ese dichoso soy yo. Creyente. Siempre y cuando hagamos el ejemplo de María. Mire una mujer de fe. Dichosa tú. Por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Lo de la palabra del Señor, las promesas del Señor se cumplirían. Eso es una mujer dichosa por haber creído que se cumpliría la palabra del Señor. Hermanos, ¿por qué no estamos creyendo en la palabra del Señor? ¿Por qué no confiamos con firmeza en la palabra del Señor? Ella, María, nos enseña a nosotros a creer en la palabra del Señor. Y otro día miraremos la fe de María, pero voy a terminar con 3 citas, no más. Vamos con una.
Vámonos con Primera de Pedro, capítulo... Ay, no, me dejan una más. Vamos con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. A ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Escuchemos entonces lo que Jesús hoy nos pide. Versículo 6 en adelante. Por esto estén alegres, Por eso estén alegres. aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Y repítame ese pedacito. Aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Aunque tenga que pasar por la prueba un poquito, estén alegres. O sea, eso no es motivo. Para un cristiano la prueba no le debe robar la alegría. O estén alegres, repítalo y sigue. Por algún tiempo. No, estén alegres. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Siga. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, Si el oro, no el loro, sino el oro, si el oro tiene que ser probado pasando por el fuego, miren la imagen que utiliza. Si el oro tiene que pasar por el fuego y ser purificado, siga. y es solo cosa pasajera, Y es sola cosa pasajera, con mayor razón su fe. con mayor razón, Su fe. repítalo. Con mayor razón su fe. Con mayor razón su fe. Si el oro es algo pasajero y pasa por la candela, por el fuego, la fe suya tiene que pasar por ahí, en medio de las pruebas, las dificultades. ¿Y sabe qué? Y el creyente pasa por ahí, como Pablo decía, no le voy a buscar la cita porque ya no me van a dar más chance, pero Pablo decía San Pablo así, cuando le daban 40 menos un azote, dice la Biblia, que Pablo salía contento y emocionado por haber sufrido tanto por el Señor, por poder sufrir en su carne lo que el Señor padeció, algo por él. Qué fe, ¿no? Tiene que pasar por esa prueba. Hermanitos queridos, tenemos que pasar por ahí. Siga. Que vale mucho más. Vale mucho más nuestra fe. Tenemos que pasarla por ahí. Dale. Esta prueba les merecerá alabanza, honor. Otra vez, mamita, otra vez. Esta prueba les merecerá alabanza. Esta prueba de la fe de ustedes les merecerá alabanza. Allá en el juicio final, cuando lleguen ustedes, y Dios le dirá, miren a doña María, la doña María, la que vendía, ¿cómo que se llama eso que comen aquí? ¿Ah? Bueno, eso, no me acuerdo cómo que llama. Eso que cada rato me dan. Mire, doña María, una fe firme, pasó por la prueba, ella merece el reino. Siga. Honor y gloria el día en que se manifieste Cristo. Honor y gloria el día en que Cristo venga. ¿No quieren ustedes estar en esa lista? Claro, hermanos, claro. Entonces animémonos, vamos bien, comencemos a creer en la palabra del Señor, comencemos a practicarlo. Vale la pena, aunque los demás se burlen, aunque los demás nos critiquen, no importa. Voy a ir terminando con Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12. Es que yo no, lo que pasa es que el tiempo se nos fue y no nos dimos cuenta en qué momento. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Escucha esto. Innumerables son estos testigos. Innumerables son esos testigos que han vivido la fe, como Abraham, Jacob, todos ellos. Innumerables, para de contar. Que nos envuelven como una nube. Nos envuelve. Quiere que nosotros también sigamos en la misma. Dale. Depongamos pues toda carga inútil. Quitemos toda carga inútil, todas las cosas del mundo. Y en especial las amarras del pecado. ¿En especial? A ver qué pecados tiene por ahí. Eche una buena confesadita. No sea tonto. Recuerde que el día en que usted se muera, le voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan en castellano. Le van a poner la película de toda su vida. Delante del mundo entero. Ahí va a estar su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, todo. Y todos van a ver todo lo que usted hizo a lo largo de toda su vida, aunque estuviera sola y a oscuras. Lo que usted no quiere que salga en esa película, vaya, confiéselo.
Ahí sí, entonces borramos todo lo malo y queda una película bella, fantástica, fenomenal, y todos dirán: ¡ay, qué maravilla! Mire, estamos en presencia de un santo. Porque el santo no es el que no peque, sino aquel que se levanta, aquel que confía en el Señor, aquel que es capaz de dejarse limpiar y purificar por el Señor. Ese es un santo. Y sigue porque estamos terminando. Para correr hasta el final la prueba que nos espera. ¿Para qué? Para correr hasta el final. Para correr no hasta la orilla, hasta el final, hasta el final. ¿Qué vamos a correr hasta el final? La prueba que nos espera. La prueba. La prueba. Usted no puede ganarse el premio. Usted va, hay un maratón y usted no puede ganarse el premio si no trota. Tiene que pasar por la prueba. Sigue. Fijo los ojos en Jesús. ¿Cómo tenemos que pasar la prueba? Repítalo. Fijos los ojos en Jesús. Otra vez, ¿cómo se pasa la prueba? Fijos los ojos en Jesús. Por última vez, ¿cómo se pasa la prueba? Fijos los ojos en Jesús. Esto en castellano significa cuando usted le dedique al menos una hora en la oración de silencio. Fijo los ojos en Jesús. Él me mira y yo lo miro. Llegó el cura y encontró al viejito allá. ¿Y qué hace usted? Él me mira y yo lo miro. Así, fijo los ojos en el Señor, dale. Que organiza esta carrera de la fe. Que organiza, Jesús es el que organiza esta carrera. ¿Se acuerda que los obligó? Él es el que organiza esta carrera de la fe, dale. Y la premia al final. Y la premia al final. O sea que no es en vano. Sigue. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. ¿Cómo? ¿Otra vez? Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. Ese es el cristiano, el que no rechaza la cruz, el que acepta la cruz con alegría, en vez de los placeres del mundo, de los gusticos, de los gustos y de los gustazos. Sigue. No tuvo miedo a la humillación. Escuche, cristianos, Jesús no tuvo miedo a la humillación. A la humillación. No tengan miedo, aprendan a bajar la cabeza. El hombre más hombre que pisó esta tierra bajó la cabeza. El hombre más hombre que pisó esta tierra se dejó insultar, se dejó humillar. El hombre más hombre que pisó esta tierra no guardó resentimiento, venganza, no fue contra el otro. El hombre más hombre de esta tierra guardó silencio. El hombre más hombre que pisó esta tierra aprendió a perdonar, aprendió a perder para ganar. Aprenda esta lección. Y es una lección de fe. Sigue. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora está sentado a la derecha esperándonos a nosotros cuando pasemos la prueba, ir para allá. Y escuche lo que viene. Piensen en Jesús. Piensen en Jesús. Que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. Usted solito no ha sufrido, él también, y él era inocente y usted es pecador. Y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Si usted piensa en Jesús, no le faltará ni la fuerza ni el ánimo. ¿Se acuerda que le decían ánimo, ten ánimo? No le faltará ni la fuerza ni el ánimo. Dale. Ustedes se enfrentan con el mal. Ustedes se enfrentan con el mal. Pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Todavía no le han quitado la vida como a los mártires. No han derramado ni una gota de sangre en esta lucha contra el mal. Ay, ahora sí voy a terminar. San Lucas capítulo 18. Sí, ya terminé, ya seguro, se lo prometo. No miro para atrás. No quiero mirar para atrás. Se lo prometo, voy a terminar. San Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Escuche, eso sí lo puede leer un poquito rápido y cuando llegue al 7 le va poniendo freno. Dale. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. El juez no le hizo caso a la pobre viuda. Venga. Pero al final pensó:
Es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, Escuche lo que dice el juez. No me importa Dios ni me importa la gente. pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. Mire que esta viuda era constante, tenía fe, creía que el Señor le iba a ayudar. Siga. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Ajá. Y el Señor dijo, El Señor dijo, escúchenlo. ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Se fijaron? Sí, ¿verdad? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si aclaman a Él día y noche? ¿Sí o no? Sí, pero escuche lo que viene. Mientras Él deja que esperen. Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Ahí está la fe. Él asegura que va a suceder, hará justicia. Pero escuche cómo termina, lamentablemente. Hace una pregunta y queda en el aire y ahí nos vamos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?